Entonces, en este caso, vamos a seguir un poco con lo del coronavirus, que es, pues, digamos que lo que estamos manejando en este momento. En este caso, tenemos los datos de una nómina general, ¿listo? Tenemos un ID de cada persona, tenemos el género, tenemos la edad, la categoría laboral, que hace referencia al puesto que está ocupando la persona en la empresa, una fecha de contratación, un tipo de contrato, si este es temporal o es indefinido. Tenemos un número de hijos, un estado civil, también una periodicidad de pago, si a estas personas se les paga quincenal o se les paga mensual. También tenemos como el sueldo básico que estas personas ganan, el promedio de horas extras que ellos trabajan, el pago por hora extra según su sueldo, el pago total de horas extras y el pago total. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esos datos y tenemos aproximadamente 500 datos. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos tantos datos, a veces esto se vuelve un poquito complicado de analizar. Por eso es que nosotros vamos a usar las tablas dinámicas. ¿Listo? Básicamente, una tabla dinámica es eso. Una herramienta que nos permite analizar la información que nosotros tenemos y a partir de este análisis nosotros poder tomar decisiones para la empresa y saber qué consecuencias pueden tener las decisiones que nosotros tomamos respecto a alguna situación. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra tabla dinámica. Para crear una tabla dinámica, nosotros debemos tener en cuenta, digamos, una base de datos limpia. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos aquí una columna en donde tenemos género, es decir, vamos a tener solo masculino y femenino, y bueno, podemos tener datos de texto, vamos a tener que en toda esa columna todos los datos deben ser totalmente de texto, no vamos a tener números ni nada diferente a texto, ¿listo? De igual manera, si aquí tenemos la columna edad, pues aquí solamente vamos a tener datos numéricos, ¿listo? No vamos a tener datos de texto, porque si no, a lo que nosotros hagamos la tabla dinámica, pues nos puede ocurrir un error, nos puede salir un error o nos puede arrojar datos diferentes, ¿listo? Entonces, no sé si ya les mencioné que vamos a trabajar con 500 datos, ¿listo? Para crear una tabla dinámica de forma más fácil es que no tengamos como tal columnas así en blanco entre los datos que tengamos, ni que tengamos filas así en blanco, sino que todos los datos los tengamos de forma agrupada. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a pararnos en alguna celda de los datos, ¿listo? De tal manera que estos estén agrupados. Y ahora nos vamos a dirigir a la parte de insertar. ¿Listo? Y aquí en insertar vamos a encontrar dos opciones. La primera es la creación de una tabla dinámica y la otra es que Excel nos da la opción de escoger tablas dinámicas recomendadas. ¿Listo? Ahora estas tablas dinámicas, pues Excel simplemente toma algunos datos y nos genera una tabla dinámica, pero no siempre va a ser con respecto a la información que nosotros tenemos. ¿Listo? Me esperan un minutico, unos 2 minutos, contextualizo ahí que se acabó de conectar. Y ya continuamos. Hola Edith, ¿cómo estás? Me estoy copiando. Hola Edith, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, señora, ¿cómo está? Bueno, yo te estaba escribiendo. Ya te doy como tal un resumen de lo que hace poquito empezamos, entonces no te has perdido de mucho. ¿Listo? Entonces, Bueno, ¿ya abriste el señora. documento en Excel que nosotros te enviamos? Sí, señora. Listo, bueno. Entonces, en ese documento Excel que te enviamos, tenemos los datos de una nómina. ¿Listo? Tenemos lo que es el género, la categoría laboral, que es el puesto que ocupa la persona en la empresa. Tenemos también una fecha de contratación y bueno, tenemos sueldo y un pago total. ¿Listo? Tenemos casi todos los datos que se tienen presentes a la hora de realizar una nómina. ¿Listo? Ahora, lo que les venía diciendo a las chicas es que cuando nosotros vayamos a hacer una tabla dinámica, debemos tener una base de datos limpia. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, si nosotros tenemos una columna en donde vamos a colocar solo texto, en este debe haber solo texto, no debemos tener datos como numéricos ni nada de eso, sino solo texto, ¿listo? De igual manera, si tenemos una columna en donde solamente vamos a colocar datos numéricos, ahí solo vamos a colocar datos numéricos. O si no, a la hora de crear nuestra tabla dinámica nos pueden aparecer datos que no corresponden o simplemente a veces nos va a aparecer un error. ¿Listo? Y otro aspecto importante es que no debemos tener columnas o
Para una mejor facilidad, lo mejor es tener todos los datos agrupados, es decir, que no tengamos columnas totalmente en blanco ni filas totalmente en blanco. ¿Listo? Ahora vamos a ir con la creación de la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, para la creación de la tabla dinámica, simplemente nos vamos a ubicar en una celda en donde tengamos todos los datos agrupados. Y vamos aquí en la parte de insertar. Y aquí nos aparecen dos opciones. La primera es que crear una tabla dinámica totalmente en blanco. Y la otra es crear una tabla dinámica recomendada. Excel lo que hace en las tablas dinámicas recomendadas es que va a analizar algunos datos, pero no siempre va a ser lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Por lo tanto, el día de hoy vamos a crear una tabla dinámica totalmente en blanco y vamos a ver cómo la creamos a partir de lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí en tabla dinámica. ¿Listo? Automáticamente nos va a aparecer esta ventana que tenemos aquí y aquí nos va a decir que primero seleccionemos el rango de los datos o la tabla. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, simplemente como los tenemos agrupados, pues Excel simplemente nos va a seleccionar todos los datos que tengamos agrupados, como lo pueden observar aquí. Nos va a aparecer unas lineecitas que van consecutivas que nos van indicando qué datos se están seleccionando. Ahora, si no les aparece, simplemente nos paramos en la primera celda, damos Control Shift y seleccionamos todos los datos. ¿Listo? Lo hacemos hacia la derecha y hacia abajo. ¿Listo? Y después de haber seleccionado los datos, aquí nos pregunta si nosotros queremos hacer la tabla dinámica en esta misma hoja donde estamos trabajando o si la queremos crear en una nueva hoja. ¿Listo? Lo mejor cuando tenemos muchos datos es crearla en una nueva hoja y eso hacemos el análisis aparte. ¿Listo? Entonces le voy a clicar en nueva hoja y le doy aquí en aceptar. ¿Listo? Y automáticamente se nos crea una nueva hoja y nos aparece una tabla dinámica totalmente en blanco. Sí, señora. Sí. Sí, profe. Correcto, sí. Aquí debemos tener un aspecto importante, es que nos aparece esta ventana de acá. Esta ventana es muy importante, ya que en medio de esta es como nosotros vamos a agregar los datos a nuestra tabla dinámica. ¿Listo? En la primera parte tenemos lo que son los campos de la tabla. ¿Listo? Como pueden observar, nos aparecen los títulos que nosotros le colocamos a cada una de nuestras columnas. ¿Listo? Es por eso que es importante colocarle un título que sea como acorde a la información que nosotros tengamos y después a la hora de realizar el análisis pues nos sea mucho más fácil. ¿Listo? Y la segunda parte que tenemos es esta parte de acá, que está seccionada en 4 partes. La primera que tenemos es un filtro y aquí vamos a arrastrar cada uno de los campos que nosotros queremos usar como un filtro. ¿Listo? Aquí tenemos columnas y filas. Aquí lo que vamos a hacer es colocar la información que queremos de esta manera. Las queremos colocar como columnas o como filas. ¿Listo? Podemos colocar más de un campo en una misma columna, en las filas y también en las columnas. ¿Listo? Y por último tenemos un campo que es muy importante, que aquí va a ser el campo de valor. ¿Listo? Aquí es donde nosotros tenemos que colocar como tal los campos que queremos sumar, que queremos promediar, que queremos encontrar un máximo, un mínimo y queremos contar. ¿Listo? Cuando tenemos datos de tipo texto, lo que va a hacer aquí, cuando coloquemos un campo de tipo texto, lo que va a hacer es contar. ¿Listo? Y cuando colocamos un dato de tipo numérico, lo primero que va a hacer el programa es generarnos una suma. ¿Listo? Entonces, vamos a crear una tabla dinámica pequeñita en donde supongamos que nosotros queremos analizar cuántas personas, cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos en la empresa, según la base de datos que tenemos. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a seleccionar el campo en donde tenemos esta información, que es el campo de género o en la columna de género. ¿Listo? Y esta simplemente la arrastramos y la podemos colocar como filas o como columnas. ¿Listo? Entonces, si la dejamos como filas, nos va a aparecer esto que tenemos aquí. ¿Listo? Ahora, nosotros necesitamos contar la cantidad de hombres y mujeres, es decir, necesitamos hacer un conteo sobre la misma variable. Entonces, en ese caso, vamos a tomar ese mismo campo y lo vamos a seleccionar el campo de valor. ¿Listo? Y aquí podemos observar que nos va a aparecer
que la operación que hizo Excel es un conteo, ¿listo? Y lo que hace Excel es simplemente contar cuántos datos aparecen como femenino y cuántos datos aparecen como masculino, ¿listo? Entonces, en este caso, tenemos que en la empresa trabajan 274 personas y 274 mujeres y 226 hombres, para un total general de 500 personas, ¿listo? Ahora, cuando nos aparezca el total general, nosotros debemos tener mucho cuidado de que sea la misma cantidad de datos que nosotros tenemos en nuestra tabla dinámica, porque digamos que si nos llega a aparecer más, pues vamos a tener un error, o si nos llega a aparecer menos, es posible que no hemos seleccionado toda la información, ¿listo? Entonces debemos verificar que esos dos resultados deben coincidir, ¿listo? Vamos bien, bien, profe. Listo. Entonces, antes de continuar, vamos a ver aquí cuando nosotros nos paramos fuera de la tabla dinámica, de una vez se nos quita esta ventanita que nosotros usamos para seleccionar los datos. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante, pero a veces nosotros cometemos el error o no, simplemente la cerramos. No es un error, simplemente nos estorba y la cerramos, ¿cierto? Y si, digamos, nosotros nos volvemos a parar en la tabla dinámica, entonces ya no nos vuelve a aparecer esta ventana. Y entonces ahí como que uno no ve fácilmente dónde agregarla, ¿listo? Entonces, en ese caso no se alarmen, porque lo único que tienen que hacer es dar derecho y le dan aquí en mostrar lista de campos, ¿listo? Y ahí les vuelve a aparecer. O si no, también se van aquí en la parte de analizar, se van aquí en mostrar y aquí les aparece lo que es lista de campos y de nuevo les aparece esa ventana. Entonces no se vayan a alarmar si la cierran por equivocación y después no la pueden abrir. ¿Listo? Otro aspecto importante de las tablas dinámicas es que, bueno, Excel siempre nos va a dar como varios estilos que nosotros podemos seleccionar pues, para hacer de nuestras tablas dinámicas un poco, no sé, un poco más llamativas tal vez. ¿Listo? Entonces aquí vamos a la parte de diseño. Estas dos herramientas nos aparecen solo cuando nos ubicamos en la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces vamos aquí a diseño y aquí encontramos pues distintos estilos que nosotros podemos, no sé, agregarle a nuestras tablas dinámicas sin perder la seriedad de lo que estamos haciendo. Aquí pues los estilos que tenemos son muy profesionales. ¿Listo? Otro aspecto que tenemos es que, bueno, podemos agregarle lo que son filas con banda o columnas con bancas, que son las lineecitas que tenemos acá. ¿Listo? Y también nosotros podemos quitar los totales. Aquí en la parte de totales generales, nosotros los podemos quitar si no los necesitamos. Simplemente le damos aquí en desactivar totales y se nos quita. ¿Listo? Y si los queremos agregar, simplemente le damos aquí en activado para filas y columnas o activado solo para filas o activado solo para columnas. ¿Listo? Entonces simplemente le damos clic ahí. De igual manera, para los subtotales, estos también los podemos quitar. Los subtotales son datos que obtenemos antes de llegar a un total. ¿Listo? Estos también los podemos quitar. Si nos estorban, si no nos sirven, los podemos quitar. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto al diseño de una tabla dinámica. ¿Listo? Ahora, ya vimos cómo es cuando nosotros queremos analizar una sola variable. Veamos otro ejemplo muy similar a este. Supongamos que nosotros queremos analizar cuántas personas tenemos según el tipo de contrato. ¿Listo? Entonces, ahí lo que vamos a hacer para quitar los campos, simplemente los seleccionamos y los subimos. ¿Listo? Y ya tenemos de nuevo la tabla dinámica en blanco. Ahora, en este caso estamos interesados en las personas que tienen un tipo de contrato indefinido y un tipo de contrato definido. Entonces, eso lo encontramos aquí en nuestro campo de tipo de contrato, ¿cierto? Entonces, simplemente lo jalamos, bien sea como fila o bien sea como columna. Y como es la misma variable, la cual nosotros queremos realizar como tal, obtener resultados, entonces, esta la seleccionamos por aquí a nuestro campo de valor. Y ya tenemos esa información. Entonces tenemos que hay 242 personas que tienen un contrato indefinido y 258 que tienen un contrato temporal. ¿Listo? También podemos, digamos que analizar cuántas personas tenemos por cada
sector que tengamos en la empresa o por cada puesto de trabajo que tengamos. Entonces, digamos que aquí simplemente vamos aquí a la columna o al nombre que le hayamos puesto a la columna en donde tenemos los datos, que sería, en este caso, categoría laboral, y cogemos esa misma variable y la colocamos en el campo de valor. ¿Listo? Y aquí tenemos que hay 64 personas que trabajan en administración, 40 en gerencia, 131 son obreros, 66 trabajan en producción, bueno, y etcétera. Tenemos, y de nuevo tenemos que hay 500 personas que trabajan en la compañía. Este valor debe coincidir siempre que nosotros vayamos a hacer un conteo. ¿Listo? Ahora, hemos trabajado solamente variables que son de tipo texto. La información son textos, ¿cierto? Lo general, cuando nosotros trabajemos datos que son variables numéricas, debemos tener como cuidado, ¿cierto? Porque es que lo que pasa, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué sucedería? Supongamos que queremos analizar la data, ¿cierto? La voy a colocar como filas y la voy a colocar aquí como categoría laboral. Aquí podemos observar que encontramos como tal unos datos que son muy difíciles de manejar y además es un listado muy grande. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a trabajar datos de tipo texto, debemos como que pensar respecto a qué otra variable nosotros podemos hacer. Cuando vayamos a trabajar datos de tipo numérico, debemos pensar cómo otra variable nos puede ayudar a analizar esta información más fácilmente. ¿Listo? Igual ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, como ejercicio me gustaría que determinaran las cantidades de personas que analizaran el estado civil de las personas. ¿Cuántas personas tenemos solteras? ¿Cuántas personas tenemos, no sé, creo que hay divorciados, y etcétera? ¿Listo? Entonces, ahí en 5 minutos creen una tabla dinámica que les dé esa información de una forma rápida. Profe, Dime. pero pregunta, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con las edades, que es una lista larga, ahí podríamos, una opción es agrupar, o no nos sirve porque es texto. Porque, por ejemplo, sí o sí, digamos, necesitamos agrupar por 3, 4 rangos, de 5 en 5, de 10 en 10. Para que me pueda hacer la misma tabla dinámica. Es que cuando hablamos de ese tipo de datos, sí, podríamos, digamos que agruparlo, pero creo que digamos que hay otra forma de hacerlo más fácilmente antes de crear la agrupación. Ahorita la vamos a ver, es la segmentación de datos. Listo, de una, gracias. Entonces, primero hagan ese ejercicio de usen la variable estado civil para determinar cuántas personas tenemos solteros, cuántos casados, etc. Ya, profe. ¿Listo? Entonces simplemente seleccionamos estado civil, lo seleccionamos como filas o como columnas, nos va a dar exactamente lo mismo. Ese mismo campo lo seleccionamos como valores. ¿Listo? Y aquí tenemos 149 personas casadas, 76 conviven, 66 divorciados, 179 solteros y 20 viudos. ¿Listo? Listo. Entonces, eso es cuando nosotros vamos a trabajar con una variable que es solamente de tipo texto. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo trabajar con dos variables. ¿Listo? Entonces, como podemos observar, simplemente es arrastrar un campo y llevarlo. ¿Listo? Entonces, supongamos que ahora queremos, no sé, analizar las personas que la periodicidad de pago y además el tipo de contrato que tenga. ¿Listo? Según el tipo de contrato. Entonces, voy a quitar esta categoría que tenemos aquí y es periodicidad de pago. Entonces, seleccionamos ese campo de valor. ¿Listo? Y el otro es tipo de contrato. Entonces, este lo podemos colocar aquí como filas o también lo podemos colocar como columnas. ¿Listo? Ahora, aquí en el campo de valor podemos colocar cualquiera de estos dos campos. ¿Listo? Entonces, realmente el resultado que vamos a obtener es el mismo. Si colocamos aquí, en este caso, seleccioné periodicidad de pago y si seleccionamos tipo de contrato, vamos a obtener el mismo resultado. ¿Listo? Porque Excel lo que va a hacer es contar las personas a partir de dos condiciones. La primera
va a ser que una persona tenga un contrato indefinido y después que tenga un contrato mensual. ¿Listo? Entonces, 116 personas cumplen con esos dos criterios, que tengan un contrato indefinido y además el pago que se les realiza es de forma mensual. ¿Listo? De igual manera, aquí tenemos 145 personas que se les hace un pago mensual y que tienen un contrato temporal. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros debemos leer una tabla dinámica. Debemos tener en cuenta las categorías que tengamos por fila y las que tengamos por columna. ¿Listo? De igual manera, aquí podemos observar que tenemos 242 personas que tienen un contrato indefinido. Tenemos 258 que tienen un contrato temporal. ¿Listo? Entonces, así nosotros podemos analizar dos variables y estas son de tipo texto. ¿Listo? Ahora agreguémosle un filtro a los datos. Supongamos que nosotros queremos filtrarlos por el género. ¿Listo? Ahí ya no estaríamos analizando sobre dos variables, sino que ya analizaríamos tres variables. ¿Listo? Entonces, lo único que hacemos es seleccionar género y lo arrastramos aquí a la parte de filtro. ¿Listo? Entonces el filtro nos va a ayudar a obtener la información que cumple con estas dos condiciones y además la información que cumple aquí con que nosotros queramos. Digamos que solo queramos la información de las mujeres. Entonces aquí simplemente le damos aquí en aceptar y automáticamente nos va a arrojar las mujeres que cumplen con estos dos criterios y no lo secciona. ¿Listo? De igual manera si lo hacemos para hombres, lo seleccionamos, le damos aquí en aceptar y también nos genera esta información. ¿Listo? Debemos tener cuidado a lo que nosotros hagamos un filtro, de que si nosotros vamos a hacer un informe en donde vamos a generar datos de forma general, entonces que no tengamos ningún filtro. ¿Listo? Siempre que hagamos un filtro nos va a aparecer ese embudito. Entonces ahí es para que tengamos cuidado. ¿Listo? Ahora aquí podemos hacer filtros cuando se trata de otra variable, pero nosotros también podemos hacer filtros dentro de estas mismas categorías que tenemos. ¿Listo? Entonces digamos que aquí, si nosotros desplegamos, vamos a encontrar las opciones que tenemos. En este caso tenemos indefinido y temporal. ¿Listo? Entonces supongamos que queremos solo la información de las personas que tienen un contrato indefinido. Entonces simplemente lo seleccionamos y listo, nos genera solamente esta información. ¿Listo? Para quitarlo simplemente seleccionamos todo y le damos aquí en aceptar. ¿Listo? Y aquí también vamos a tener un filtro. Entonces digamos que solo queremos saber a cuántas personas les debemos pagar este mes. Entonces simplemente seleccionamos, digamos que a cuántas personas le tenemos que pagar este mes. Entonces simplemente lo seleccionamos y ahí tenemos la información. ¿Listo? Listo, ahí ya tenemos tres variables. ¿Listo? Ahora, ¿listo? Ahora supongamos que queremos analizar, no sé, la categoría laboral, el estado civil y el pago total. ¿Listo? Aquí ya vamos a introducir tres variables, en donde el pago total es un dato que es de tipo numérico. ¿Listo? Entonces, cuando yo anteriormente les decía piensen cómo pueden utilizar ese dato numérico de una manera pues, que les sirva un poco mejor. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer esos dos criterios antes, que son los dos de texto, que es qué tipo de categoría laboral tiene y además el estado civil de las personas. Y a partir de esas dos condicionales, nosotros vamos a determinar el pago que se le hace a estas personas. ¿Listo? Entonces, voy a quitar estas categorías que nosotros tenemos y voy a seleccionar la de categoría laboral. Lo puedo colocar como columna o como fila, cualquiera de las dos nos va a dar el mismo resultado. Vamos a también estudiar el estado civil y vamos a estudiar ya una variable que es de tipo numérico, que es el pago total. ¿Listo? Entonces, ese lo vamos a colocar aquí en la parte de valor. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a obtener es el pago que nosotros le vamos a dar a una persona que es casada y que trabaja en un apoyo administrativo. ¿Listo? Entonces, aquí como pueden ver nos aparece como un formato de estilo número. Entonces, para arreglar el formato simplemente vamos a darle aquí y vamos aquí a configuración del campo de valor. ¿Listo? Y aquí nos aparece lo que es formato de número.
¿Listo? Y aquí nosotros seleccionamos, como en este caso es algo contable, entonces seleccionamos el formato contabilidad, le damos aquí en aceptar, aceptar y se nos actualiza, se nos cambia el formato, los datos que estamos usando. ¿Listo? Entonces aquí vamos a analizar 3 variables. La primera es que lo estamos generando. ¿Sí? Dime, Jennifer. A mí no me aparece la suma. Profe, qué total, pena. sino sueldo mensual. Bueno. La suma de pago mensual no me sale a mí. Pago total. Ah, ¿te aparece pago? ¿A ti no te aparece suma de pago pago total? Simplemente No, selecciona. señora, me sale sueldo mensual, pero ese de que usted tiene no me sale a mí. El pago total no te aparece. Si le das más abajito tampoco te aparece. Entonces no te preocupes. En ese caso, Sí, señora, ya. ¿sí te aparece? Ah, listo. Entonces, ¿y tú qué me decías, Nati? Profe, qué pena, se devuelve un momentico ahí cuando se devuelve ahí, cuando se hizo lo de los números, que usted sacó otra ventanita que dice que le cambió el formato. Ah, sí. No alcancé a hacerlo. Listo. Entonces seleccionamos el campo de pago total. ¿Es para cambiar los números que ya no queden así? Sí. Entonces para eso simplemente le das clic sobre aquí la parte de suma de pago total, le das clic y te aparece aquí configuración de campo de valor. Configuración de campo de valor. Sí, es la primera, Ya. lo primero que te aparece acá. Y bueno, Sí, ya. aprovechemos esto y aquí podemos observar, nos aparecen más opciones. Entonces, aquí nosotros automáticamente nos va a aparecer una suma. Entonces, supongamos que nosotros queremos hacer un promedio, también lo podemos hacer. Si queremos determinar un valor máximo o un valor mínimo, ¿listo? Entonces tenemos distintas también opciones ahí en el campo de valor, según sea lo que nosotros queramos. Ahora, para cambiarle el formato de número, simplemente le das ahí en formato de número, aquí en esto, y seleccionas contabilidad. Vamos aquí a aceptar y aceptar. Y listo. ¿Te apareció? Sí, sí, señora. Listo. Entonces ahí nosotros podemos saber cuánto dinero nosotros le estamos pagando a las personas que trabajan en apoyo administrativo. Y nosotros le damos toda la fila, le estamos pagando, yo seleccioné mínimo. Ahora sí, a las personas de apoyo administrativo, nosotros podemos leer que la suma total del pago que se le hace es de aproximadamente 161 millones de pesos. En gerencia estamos pagando 97 millones de pesos. En las personas que trabajan como obreros les estamos pagando 317 millones de pesos. A los de producción 148, bueno, son aproximados. Y un pago total de la nómina de 1.000 millones de pesos, es un aproximado, ¿listo? Entonces, también, aparte de encontrar un pago total que se hace por sección, nosotros también encontramos un pago que se hace a cada persona según su estado civil. Entonces, las personas que son casadas, los casados que trabajan en nuestra empresa tienen un ingreso de le pagan 365 millones de pesos, a los que conviven 203 millones de pesos, a los divorciados, a los solteros y a los viudos, ¿listo? Entonces, antes de continuar con los costos, vamos a ver una aplicación y en este caso simplemente vamos a contar las cantidades de personas que tenemos por estas dos categorías. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a seleccionar una de estas dos categorías y la vamos a colocar aquí en el campo de valor. ¿Listo? Entonces, a partir de estos datos, digamos que nosotros qué podríamos como tal, qué análisis les podríamos dar a estos datos. Supongamos que en nuestra compañía queremos observar qué personas tendrían más riesgo de contagiar a otras, ¿listo? Entonces, aquí nosotros tenemos que las personas casadas, por lo general, tienen hijos, tienen una esposa, tienen familia, ¿cierto? Entonces, estas personas, si una persona de estas se llega a contagiar, pues simplemente va a contagiar también a su familia, o es muy posible que contagie a su familia, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas que conviven? También, pues por lo general tienen esposos, tienen esposa y tienen hijos, ¿cierto?
Ahora, el divorciado es posible que viva solo, entonces pues digamos que la afectación que va a hacer él en el ámbito social pues va a ser un poco menor, ¿listo? De igual manera a las personas que son solteras, de pronto ellos viven solos o de pronto también viven con su familia, ¿cierto? Pero uno asumiría que estas personas pues viven solas, ¿sí? Y de igual manera una persona viuda, por lo general, ellos son mayores de 50, de 70 años, ¿cierto? Entonces ahí esas personas van a tener mucho más riesgo que una persona que tiene, no sé, 30, 20 años, ¿cierto? Entonces, respecto a lo que ahorita el gobierno está planteando para la solución que él nos da para que las empresas vuelvan a continuar con su trabajo normal, es que no hayan tantas aglomeraciones, ¿cierto? Entonces, para hacer, digamos, ese tipo de acciones en la empresa, nosotros podemos hacer uso de una tabla dinámica. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Supongamos que nosotros tenemos la posibilidad de que las personas de apoyo administrativo se queden en la casa. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente nosotros quitamos las personas que trabajan en apoyo administrativo y vamos a tener que en la compañía o en la empresa van a estar 436 personas. Pongamos un límite, digamos que solamente 300 personas pueden estar en la empresa trabajando. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos reducido a 436 personas. ¿Listo? Ahora las personas de gerencia también pueden trabajar desde sus casas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros les decimos a ellos que se queden en la casa? Bueno, que vamos a obtener menos personas en la empresa y nos va a quedar un total de 396 personas. ¿Listo? Ahora, las personas que trabajan como obreros no se pueden quedar en sus casas, los de producción tampoco, los profesionales de pronto sí. Entonces, dependiendo del cargo, si nosotros lo vemos posible, simplemente le damos aquí en aceptar y se nos reduce a 320. Y de esta manera nosotros vamos seleccionando las personas que se pueden ir a la empresa y cuáles no. ¿Listo? Y también lo podemos hacer teniendo en cuenta a los estados civiles que yo les dije. Una persona que es viuda, pues esas personas por lo general tienen más riesgo de ir a la empresa. Entonces, en ese caso, pues nosotros les podemos decir, son solamente 18 personas de 500, entonces podríamos decirles, no sé, váyanse a vacaciones o quédense en sus casas y la empresa los va a apoyar en los gastos o una decisión se puede tomar, pero ya sabemos que son solamente 18 personas. ¿Listo? Entonces, simplemente nosotros, ¿qué pasa si estas personas no van a la empresa? Pues que tenemos ya casi lo que nosotros necesitamos, que son 300 personas en la empresa. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, las tablas dinámicas nos van a ayudar a tomar decisiones, a decir qué pasa si hacemos algo, qué pasa si nosotros tomamos esta decisión. ¿Listo? O digamos a qué tenemos que llegar y cómo lo podemos hacer y qué afectación va a tener en la empresa. ¿Listo? Esta es una manera de filtrar, digamos, de obtener a esta meta que queríamos, pero tenemos también otra opción. Voy a quitar los filtros, voy a seleccionar aquí, le voy a seleccionar todos los datos y le voy a también voy a quitar todos los filtros. ¿Listo? Y voy a generar un filtro. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los datos que nos relacionan a estas personas y que nosotros podemos filtrar la información fácilmente? Tenemos varias columnas. Tenemos un dato de que son mujeres y son hombres, ¿cierto? Tenemos otro dato que son personas que tienen un contrato definido y un contrato temporal. ¿Listo? Entonces nosotros podemos ayudarnos de esos datos para también a tomar decisiones. Por ejemplo, supongamos que yo voy a generar un filtro acá de género, ¿listo? Y la otra opción que nos genera el gobierno es que tengamos 2 turnos de trabajo, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le decimos solamente a las mujeres que trabajen en la mañana? Entonces, simplemente le damos aquí en aceptar y podemos observar que llegamos a la meta, ¿cierto? Y no tenemos que decirle a las personas que se queden en sus casas ni nada de eso, sino que si tienen que estar en la empresa, pues lo podemos hacer de esta manera. La otra, y bueno, ¿y qué pasa si colocamos los hombres en la tarde? Entonces vamos a tener 226 personas y así vamos a evitar aglomeraciones y pues en cada puesto de trabajo se va a reducir la cantidad de personas.
¿Listo? También lo podemos hacer con las otras categorías que les dije, que digamos es el tipo de contrato. Entonces, simplemente generamos un filtro y lo colocamos aquí en tipo de contrato y voy a quitar este filtro que tenemos aquí. Y si supongamos que vamos a hacerlo por las personas que tienen un contrato indefinido, entonces le damos aquí, seleccionamos solo las personas que tienen un contrato indefinido y podemos observar que se nos reducen las personas que tenemos en planta. Nos quedan 242 personas. ¿Listo? Ahora, si lo hacemos, si las personas de contrato temporal quedan en la tarde, entonces tenemos 258 personas que van a estar en la empresa. ¿Listo? Entonces cumplimos con lo que nos exige el gobierno y no tenemos que, en este caso, no tendríamos que despedir personas y decir ustedes ya no vayan a trabajar, sino que esta es una opción de tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, ahora quiero que ustedes creen una tabla dinámica en donde ustedes analicen el estado civil de las personas, la categoría laboral y además el apoyo, además la cantidad de hijos que tienen. Profe, ¿qué es? Estado civil, categoría laboral y lo otro, ¿cuál es? Yo coloqué, analicen la cantidad de hijos que tienen los empleados según la categoría laboral y el estado civil. Listo, chicas, ¿cómo les fue? Bien, listo. Bien, profe, ya. ¿Listo? Sí, señora. Listo, entonces yo lo voy a armar acá y vamos a ver como tal la implicación o el análisis que le podemos hacer. Haciendo el ejercicio podemos observar la cantidad de niños que tienen cada uno de los empleados, teniendo en cuenta como tal la categoría laboral y también teniendo en cuenta como su estado, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante ya que por medio de nosotros podemos saber cómo la afectación social que vamos a hacer si nosotros decidimos despedir a cierta categoría laboral, ¿cierto? Si nosotros decimos que vamos a despedir a las personas que trabajan en apoyo administrativo, entonces, ¿qué implicación tiene? Va a haber una afectación de 96 personas más, ¿cierto? Que son los hijos que tienen estas personas. Igual a las personas que trabajan en gerencia, vamos a observar que la mayor cantidad de niños los tienen las personas que trabajan como obreros, ¿listo? Entonces, esta tabla dinámica nos permite analizar cuál es la afectación que nosotros vamos a hacer si nosotros tomamos una decisión de despedir a estas personas. ¿Listo? Entonces, a partir de estas, pues si la empresa está interesada en que la afectación social sea mínima, entonces lo que va a hacer es tomar una decisión a partir de esta tabla dinámica que nosotros tenemos aquí. ¿Listo? Ahora, vámonos a analizar lo que nosotros podemos hacer con un pago total, que era el otro criterio que nosotros teníamos, ¿cierto? Que lo habíamos quitado. Entonces, en vez de colocar aquí la categoría de número de niños, vamos a colocar lo que es un pago total, ¿listo? De nuevo, le vamos a cambiar el formato, vamos aquí a configuración de valor y vamos aquí a contabilidad. Y le damos aquí en aceptar y aceptar. ¿Listo? Entonces, ahorita las empresas están tomando serias decisiones porque a algunas no les alcanza todo el presupuesto que tienen pues para poder sostener la empresa en estos estados, en esta crisis que estamos del coronavirus, ¿cierto? Entonces, algunas empresas lo que hicieron fue hacer recorte de personal. ¿Listo? Entonces, supongamos que ustedes son las personas encargadas de hacer ese recorte y que ustedes le dijeron tienen que llegar a un tope de máximo 800 millones de pesos. En este caso, tenemos 1.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes tienen que tomar la decisión con respecto al recorte que van a hacer y cómo lo van a hacer. ¿Listo? Entonces, aquí con la tabla dinámica nosotros podemos ver como el impacto que nosotros podemos producir. Supongamos que nosotros decidimos que las personas de apoyo administrativo las vamos a despedir. Eso no va a pasar, obviamente, pero ¿qué sucede si nosotros tomáramos esa decisión en cuanto a lo económico? Bueno, que nuestra
nómina se reduciría a 1.000 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué sucede si nosotros despedimos a las personas, no sé, solteras, porque digamos que ellos tienen menos responsabilidades? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos aquí a los filtros, los deseleccionamos y obtenemos que llegamos a un costo, a un pago, a una nómina, perdón, de 668 millones de pesos, cumpliendo así como tal con los criterios que la empresa nos pidió que nosotros tomáramos, que nosotros tuviéramos en cuenta. ¿Listo? Entonces, estas tablas dinámicas también nos van a permitir ver como tal el impacto económico que nosotros vamos a hacer si tomamos una decisión. ¿Listo? Esta es una manera de hacerlo por medio de estos filtros por cada categoría. Y también tenemos la otra opción que son los filtros. ¿Listo? Entonces, supongamos que nosotros decimos no, a las personas que tienen un contrato, no sé, indefinido, se los podemos cortar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si despedimos a esas personas? Bueno, que llegamos a una nómina muy baja de 580 millones de pesos, también cumpliendo como tal con los parámetros que nos dio la empresa. ¿Listo? ¿Qué pasa si despedimos solo a las personas que tienen un contrato temporal? Bueno, que la nómina nos va a quedar en 607 millones de pesos, un aproximado. ¿Listo? Entonces, esto nos va a ayudar mucho si nosotros queremos tomar ese tipo de decisiones. Ahora, según la tabla de datos que nosotros hicimos, también podemos tomar otras decisiones con ese mismo problema. Nosotros aquí en nuestra tabla tenemos datos de que estas personas tienen un pago total, pero que estas también tienen un pago total de horas extras. Entonces, ¿qué pasa si nosotros reducimos o decimos no, ya no vamos a pagar horas extras, sino que simplemente van a trabajar su tiempo normal y le vamos a dar el pago de su sueldo normal sin horas extras? ¿Listo? Entonces, eso también lo podemos hacer. Simplemente, como el pago de sueldo mensual lo tenemos en una categoría, simplemente quitamos este pago total y seleccionamos el sueldo mensual. ¿Listo? De nuevo, seguimos el mismo proceso, le damos aquí en configuración campo de valor, vamos aquí a formato y seleccionamos aquí contabilidad. ¿Listo? Y le damos aquí en aceptar. ¿Listo? Y ahí podemos observar que si nosotros reducimos, voy a quitar este filtro, y aquí podemos observar que si nosotros ya dejamos de pagar horas extras, pues podemos observar que la nómina se reduce bastante. Y esta podría ser una opción que nosotros le podemos generar a la empresa y le decimos, venga, no tenemos que despedir a tantas personas, sino que simplemente, digámosles, ya no les vamos a pagar horas extras, vamos a pagarle solamente su sueldo normal, van a trabajar solo las 8 horas y listo. Y evitamos el despido de tantas personas. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí tengan preguntas, dudas. Claro, para mí. Entonces, esto es en cuando nosotros hacemos un uso de una tabla dinámica para analizar datos y además que ponemos dos criterios. Podemos observar que tenemos el criterio del estado civil y también lo que es el campo de categoría laboral. ¿Listo? Ahora nosotros podemos analizar más datos. ¿Listo? Entonces, simplemente nosotros ya podemos observar que haciendo uso de los filtros no se nos genera una tabla dinámica difícil de analizar, sino que por el contrario nos ayuda mucho. Entonces, si queremos analizar más variables, podemos ayudarnos de los filtros, pero también las podemos colocar en columnas y en la parte de filas. ¿Listo? Entonces, supongamos que nosotros queremos analizar, aparte de eso, la periodicidad de pago, puede ser. ¿Listo? Entonces, esta la podemos colocar aquí como columnas y podemos observar que de una vez como que la tabla se ajusta y nos va a generar primero los subtotales, ¿cierto? Y también nos genera como tal una sección en donde solo se va a hablar de un tipo de dato, que en este caso es que las personas son casadas. ¿Listo? Entonces aquí, como nosotros colocamos periodicidad de pago, entonces aquí tenemos las personas casadas, se les paga mensual o se les paga quincenal. ¿Listo? Entonces aquí obtenemos ese valor.
Tenemos que mensualmente pagamos 162 millones de pesos y aquí tenemos que quincenalmente se le paga, no, aquí debemos tener cuidado porque aquí tenemos un pago total, un sueldo mensual completo, entonces este valor, si nosotros queremos decir cuánto debemos pagar quincenalmente, debemos dividir este dato, ¿listo? Y aquí tenemos un total, un subtotal, que son todos los pagos que se le hace según el apoyo administrativo, si es gerencia, si es obrero, y bueno, según cada una de las categorías laborales, se nos genera un subtotal. Pero como pueden observar, ya es un poquito más tedioso de analizar, entonces pues lo mejor es usar menos categorías, las menos categorías posibles. Nosotros analizamos, bueno, qué datos necesitamos, cómo los podemos organizar y de tal manera que nos ayude mucho a analizar los datos, ¿listo? Entonces esto es lo que va a suceder si lo hacemos por columnas, pero si lo hacemos por filas, lo hacemos aquí por filas, pues nos va a resultar, digamos que aquí lo primero que tenemos es categoría laboral y después periodicidad de pago. Entonces primero nos va a seleccionar las personas por su categoría laboral y después mira los otros dos datos que es pago, si estas personas reciben un pago mensual o un pago quincenal. ¿Listo? Entonces aquí no tenemos los subtotales, entonces a las personas de apoyo administrativo se les hace un pago en su sueldo mensual de aproximadamente 133 millones de pesos, en donde 83 millones de pesos son mensuales y aquí 25 millones de pesos son quincenales, ¿listo? Pero digamos que aquí tenemos como un total de los dos, ¿listo? También tenemos los de gerencia. Digamos que esta es la forma de leer una tabla dinámica. Primero vemos como tal la categoría principal, la primera que tenemos, y después sí sacamos como tal la conclusión a partir de esta. Tenemos que en las personas de gerencia que se les paga mensual, se les paga 31 millones de pesos y a los quincenales se les paga 51 millones de pesos. ¿Listo? Entonces ahí podemos agregar más categorías, pero como pueden observar ya el análisis que le vamos a hacer va a ser un poco más complicado. Podemos seguir agregando más, pero obviamente va a ser mucho más difícil de entender. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos analizado, aquí tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y 5 variables. ¿Listo? En donde solamente una es un valor numérico. ¿Listo? Entonces vamos a ver otras opciones que nosotros podemos hacer en cuanto a tablas dinámicas para analizar datos de tipo numérico. ¿Listo? Entonces voy a quitar esta de acá y ya nos queda un poquito mejor. ¿Listo? Para hacer el análisis de tipo numérico, nosotros vamos a irnos aquí a la parte de análisis y aquí vamos a crear lo que es insertar una segmentación de datos. Le vamos a dar clic en esta. Y aquí nosotros podemos seleccionar la categoría que queremos segmentar. Podemos seleccionar todas si nosotros queremos o más de una. ¿Listo? Entonces supongamos que queremos hacer un análisis en cuanto a la edad de las personas. ¿Listo? Entonces simplemente seleccionamos, le damos aquí en aceptar y se nos crea la segmentación que tenemos. ¿Listo? Al igual que la tabla dinámica, pues esta también nosotros le podemos cambiar el diseño pues para que sea más acorde con lo que estamos haciendo. ¿Listo? Ahora voy a cerrar aquí y lo que va a hacer la tabla dinámica es como crearnos un filtro. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar todas las edades que tenemos en la empresa. ¿Listo? Entonces supongamos que nosotros queremos que las personas que están en mayor riesgo, que en este caso son las personas, creo que son mayores de 60 años, mayores de 50 años, vamos a suponer que son mayores de 60 años. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, nosotros les decimos a estas personas que se queden en la casa? ¿Qué consecuencias económicas les tendría qué consecuencias económicas tendría que soportar la empresa, ¿cierto? Entonces, para ello, simplemente nosotros seleccionamos como tal la información, haciendo uso de la segmentación, simplemente le seleccionamos control y vamos a seleccionar todos los datos mayores a 60 años. ¿Listo? Entonces, simplemente control y lo seleccionamos. ¿Listo? Y ahí podemos observar
la implicación que tiene en cuanto al sueldo. Vamos a observar que a las personas que tienen más de 60 años se les paga aproximadamente 48 millones de pesos. Entonces, si la empresa le dice a estas personas que les va a llegar su sueldo común y corriente y que se queden en la casa, entonces esta va a ser la consecuencia que va a tener la empresa. Van a tener que pagar 48 millones de pesos sin recibir como tal la retribución porque estas personas no están trabajando. ¿Listo? Entonces, digamos que esta segmentación de datos nos va a ayudar mucho cuando nosotros queremos seleccionar información y tenemos variables de tipo numérica. ¿Listo? ¿Listo? De igual manera podemos crear más segmentaciones. ¿Listo? Si nosotros le damos aquí en analizar, podemos darle aquí en insertar segmentaciones y supongamos que queremos analizar no sé, el estado civil, no, el número de hijos, el estado civil. ¿Listo? Le damos aquí en estado civil el número, en el número de hijos y podemos observar que si nosotros queremos saber, no sé, la cantidad de personas que tienen 4 hijos en la empresa, lo podemos hacer, pero aquí debemos cambiar como tal los datos que tenemos. Aquí tenemos un pago, ¿cierto? Entonces ese es el pago que se le hace a las personas que tienen 4 hijos, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros, quiero en este momento mirar cuántas personas tienen 4 hijos, ¿listo? Entonces simplemente voy a quitar el sueldo mensual y voy a seleccionar cualquiera de las otras dos, ¿listo? Entonces podemos observar que solamente hay una persona que tiene 4 hijos en la empresa y que además es un obrero, ¿listo? Aquí tenemos que hay 3 personas que tienen, ok, porque saldrían tan pequeños, ¿listo? Entonces lo que hice fue quitar el filtro, ¿listo? Ahora sí, vamos a tener 4 personas que tienen, 36 personas que tienen 4 hijos, tenemos 77 personas que tienen 3 hijos, tenemos 128 personas que tienen 2 hijos, tenemos 161 que tienen un hijo y tenemos 98 que no tienen hijos, ¿listo? Entonces, esta es una forma en la cual nosotros podemos hacer uso de las tablas dinámicas y de analizar a partir de datos de tipo numérico. ¿Listo? Y como pueden ver, no nos crea una tabla dinámica así súper gigante, sino que simplemente seleccionamos y nos aparece esta información. ¿Listo? Y ya lo otro que tenemos así respecto a tablas dinámicas es la ayuda de cuando nosotros vamos a analizar variables que tengan fechas, estas también son un poco engorrosas de trabajar. ¿Listo? Porque digamos, si nosotros aquí en nuestra tabla dinámica agregamos una categoría que tenga fecha, vamos a observar como tal la consecuencia que va a tener. Voy a quitar, digamos, aquí estado civil y voy a colocar aquí fecha de contratación. ¿Listo? Podemos observar que se nos va a generar una tabla dinámica muy grande y que pues puede ser también tediosa de manejar. ¿Listo? Pero lo podemos hacer. Ahora, existe otra forma de hacerlo mucho más fácilmente, que es ayudándonos de la creación de una línea de tiempo. ¿Listo? Entonces voy a quitar esto que tengo acá, que fue lo que acabamos de colocar de fecha de contratación. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es ir aquí a la parte de analizar y vamos aquí a crear una escala de tiempo. ¿Listo? Si le damos clic ahí, ella automáticamente va a seleccionar la categoría que tiene datos de fecha. ¿Listo? Entonces simplemente lo vamos a seleccionar, le vamos a dar aquí en aceptar y nos ha creado nuestra línea de tiempo. ¿Listo? Entonces, esta línea de tiempo pues nos va a ayudar mucho si, digamos, aquí en esta tabla dinámica que tenemos la cantidad de personas que tenemos según su categoría laboral. Pero supongamos que nosotros queremos saber cuántas personas se contrataron en tal fecha, ¿listo? Entonces, simplemente nosotros seleccionamos aquí si queremos hacer nuestra línea de tiempo por años, por trimestres, por meses o por días, ¿listo? Entonces, ahí lo seleccionamos. Supongamos que lo queremos por trimestre. Entonces aquí tenemos que el segundo trimestre del 2019 se contrató una persona. Voy a quitar el filtro.
se contrató, perdón, a 3 personas, el primer trimestre se contrataron a 10, el cuarto trimestre del 2018 se contrataron a 7 personas y de esta manera nosotros también podemos como tal obtener información sin tener que tener una tabla dinámica así súper grande. ¿Listo? Y para terminar, bueno, no sé si hasta el momento tengan dudas, tengan preguntas. No. Vamos bien, ajá. Listo. Entonces, esto es en cuanto a lectura de variables de tipo de fecha y también variables de tipo numérico. ¿Listo? Pero cuando nosotros generamos tablas dinámicas, por lo general lo hacemos para analizar datos y nos toca generar un informe. Entonces, para generar los informes, nosotros hacemos usos de gráficos. Estos gráficos nos permiten leer la información y mostrarlas de una manera gráfica. Ahora, como pueden observar, cada vez que nosotros hacemos un cambio, pues vamos a obtener datos diferentes. ¿Listo? Entonces, en este caso, para hacer un gráfico que nos sirva para todos, nosotros tenemos lo que son los gráficos dinámicos. ¿Listo? Entonces, estos nos van a ayudar a que nosotros no tengamos que crear un gráfico por cada análisis que nosotros hacemos, sino que este automáticamente se va a ir actualizando a partir de los cambios que nosotros hacemos en nuestra tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, aquí nos aparece la ventana en donde tenemos las mismas opciones de los tipos de gráficos que tenemos en Excel. Y ahí simplemente nosotros seleccionamos. ¿Listo? Entonces seleccionamos si queremos un gráfico de líneas, un gráfico circular, un gráfico de barras. Bueno, ahí nosotros lo seleccionamos y le damos aquí en aceptar. Profe, Dime. tengo una duda, no sé si de pronto es parte de esta clase o otro. Si la base me cambia, ejemplo, si en la base de datos inicial me ingresan otras 20 personas, ¿yo cómo lo hago sin tener que ir a darle clic derecho a actualizar o ir a rangos? ¿Cómo lo hago de una manera más automática? Que él solito ya entienda que me debe cambiar todo. Pues esa es la manera, digamos que más rápida, que tú le des a actualizar, que tú llegas y te aparece en la tabla de datos, en la tabla dinámica, perdón, y le das aquí en actualizar datos. Y ahí sí mismo él te los va a actualizar. Pero quedan fuera de la que yo seleccioné inicialmente, porque cuando uno hace la tabla dinámica, uno selecciona la matriz. Okay, listo. Entonces, en ese caso, si tú vas a agrandar los datos, vas a tener más datos, entonces la opción que sigue es cambiar el origen de los datos. Entonces tú le das aquí clic y ya seleccionas los datos, todos los datos que agregaste de más. Esa sería. No hay otra fórmula que quede de una vez como los rangos dinámicos o algo, como que uno lo puede hacer. Digamos ahí, yo lo comprendo, pero es que cada ratico Sí. a mí me actualiza, no me toca ir sino que ya es automático. Metí un dato, Pepito Pérez, ya le entienda, todo se cambie, digámoslo así. Sí, y sí hay una opción, ya se me acaba de ocurrir. La opción que tienes o que tenemos es seleccionar todo, es ir aquí a la parte y seleccionar lo que es una tabla, crear una tabla. Entonces simplemente la creas y le das aquí en aceptar. ¿Listo? Espérate. Vamos a crearla mejor. Vamos aquí a tabla, aquí nos va a decir como que este es el rango de su tabla, ¿listo? Y aquí nos va a preguntar si la tabla tiene encabezados, es decir, si tiene títulos. En este caso los tiene, entonces simplemente le damos aquí en aceptar y se nos crea. Espérate porque es que bueno, sí. Como tenemos. Entra por la combinada. Sí, es por esta que tenemos. Se te va a generar una tabla, ¿listo? Y al hacer, digamos, la tabla dinámica con la tabla, cualquier cambio que tú le hagas a la tabla, automáticamente se te va a actualizar. Porque la tabla dinámica va a coger el nombre de la tabla, va a tomar toda la información. ¿Sí me entiendes? Digamos, si yo agrego aquí una columna, inserto aquí, no sé. O sea que el deber ser, profe, es eliminar la fila que está combinada, ¿sí o no? El deber ser. Sí, aquí en este caso sí. La eliminamos. Sí, entonces,
Y ya. Y luego me paro donde dice tabla y él ya me selecciona, porque pasa que la compañía creció y digamos hay que meter todos los empleados. Entonces que uno no tenga que estar siempre dándole clic derecho, porque uno muchas veces el jefe le dice, ve, ¿cuánto va el dato? Y uno muchas veces se va a la gráfica, cuando uno dice, ay, ¿esto por qué no me actualizó? Cuando uno va y mira, hay mucha información por fuera del rango. Sí, claro, y eso es súper peligroso porque puedes dar datos equivocados. Entonces, mira, yo creé aquí una pequeña columna, otra columna, se llama columna 15, ahí para hacerlo rápidamente, porque como teníamos la combinada, se creó esa. Entonces, aquí vamos a observar, pues ven a ver si nos actualizó o nos toca hacer como tal la actualización de la tabla. Entonces, el paso a seguir es primero crear una tabla y después sí crear la tabla dinámica. Entonces, aquí vamos a analizar y le vamos a dar cambiar el origen de los datos. Entonces, aquí vamos a seleccionar como tal la tabla. Deberían seleccionarse todas. Espérate a ver, solamente seleccionamos tabla 2. A ver si se seleccionan todos los datos. Y sí, mira, nos aparece el nombre de cada una de las columnas. ¿Sí ves? Nos llega hasta la columna 15, que es esta que tenemos aquí. ¿Listo? Si yo agrego una nueva columna, es decir, si yo coloco aquí un nuevo dato, vemos aquí, coloco un 3, se nos va a generar la columna 16 y no, mira que no funciona. Siempre tienes que darle a actualizar, pero simplemente le das a actualizar y ya. Mira, se genera la columna 16. El actualizar es ampliar el rango. La selección que tú haces y clic derecho. Siempre hay que hacer los dos pasos. No, solamente simplemente le das aquí en actualizar y ya, se te genera la nueva columna. Pero ya no tienes que cambiar el rango de los datos, solo la actualizas. Pero a la vez sirve y no sirve porque, por ejemplo, si uno dice que es columna 3, que es columna 4, hay que llegar a cambiar todo eso, ¿no? Ah, sí, pero es que es como la hicimos así de afán, entonces nos aparece eso. Pero digamos si la hacemos pues mejor. No, hágale, yo la practico y si algo yo les escribo o en otra conexión, hágale. Listo. Entonces... Listo. No, de la opción es tabla. Sí, yo creo que la mejor opción es crear una tabla. No olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del mundo matemático.